Buenas, ¿qué tal? Quería más o menos mostrarles alguna experiencia que tuve con el tema de la acústica en estudio de mastering, postproducción, mezcla. Algunos inconvenientes que me surgieron como para, nada, transmitir mi experiencia y a lo mejor a alguien puede sacar algún dato por ahí que le sirva, ¿no? Básicamente eso. Ahí le voy a mostrar un poco cómo es el estudio y, bueno, comentarles. Acá, bueno, van a ver que de estética nada, como lo visual no me interesa, eh, nada, es importante que suene más o menos bien, ¿no? Así que no le di importancia a ese aspecto. Como van a ver, este sería el largo, el que estoy enfocando, y así sería lo ancho. Son más o menos unos 6 metros por 3,5, 6 metros y medio por 3,5. Bueno, mi primer error fue poner a lo largo el estudio, no como está, sino a lo largo, que es como generalmente uno piensa así de entrada, si va a lo largo y punto. El techo inclinado fue uno de los primeros problemas que tuve, que por ahí leía que no era un problema, pero en realidad al ser inclinado de costado, ese sí, en mi caso noté un problema. ¿Por qué? Porque del lado derecho se juntan mucho más graves que el de la izquierda por las dimensiones. Entonces por ahí cuando el techo es inclinado de costado sí puede ser un problema. Y el segundo problema que tuve al poner los monitores acá fue el punto de escucha. Digamos, de la derecha no había problema, un muro concreto. De la izquierda en vez tenía este pedazo y por acá estaba mi punto de escucha y tenía muy cerca la ventana, que acá está tapada con una cortina doble. Eso también, si yo me hacía un poquito más atrás en la silla, tenía de un lado la ventana y del otro lado, casi me mato, del otro lado tenía el muro. Entonces también los graves obviamente rebotan mucho más en el muro que en la ventana, que hace como un filtro de paso alto. Entonces bueno, eso me trae una simetría junto con el techo que no lo pude poner a lo largo. De la misma forma, si lo ponía del otro lado, a lo largo tenía la puerta, que está más bien en un costado, y el techo inclinado era la misma situación, digamos. A lo ancho de esta manera, el problema tenía que de la derecha tenía un muro y de la izquierda, si bien no tenía la ventana, tenía la puerta. Así que más o menos andaba con el mismo problema. Así que por descarte tuve que optar ponerlo a lo ancho y contra esta pared, que tenía a los dos lados muro concreto, o sea, al menos había una simetría, digamos. El problema que tuve obviamente fue el exceso de grave que se juntaban por la forma del estudio, la altura del techo, que de este lado es más alto que del lado de la ventana. También, así que bueno, lo pude solucionar con trampas de graves en las esquinas. Estas tienen 80 por 80. Ese fue el tamaño que más o menos necesitaba como para amortiguar las frecuencias que más se realzaban, digamos, ¿no? De los dos lados los llené con goma pluma, que la verdad que digo que fueron amortiguando bastante. Ahí abajo le puse un par de puff que tenía, que no sé si es muy relevante porque no hice la prueba agudamente cuánto puede influir. Seguramente un poco, pero no tanto como las trampas, porque están puestas más bien a la altura de donde yo hago la escucha. Digamos, de los oídos, ¿no? Una arriba, bastante grande también, si bien tiene menos de 80 centímetros, esa altura tendrá del techo a donde empieza la goma pluma, habrá unos 60 más o menos. Y puse esta de las esquinas con esta de acá, intermedio, digamos. Una de las esquinas y esta intermedio. Este de acá lo dejé, pero es casi nada lo que puede afectar. Porque, digamos, es una goma pluma que puede afectar alguna frecuencia, pero no las más graves. No las más graves, no,
qué sé yo, frecuencia a lo mejor de... Habría que hacer el cálculo. No lo voy a hacer ahora porque vamos a perder mucho tiempo. Pero sí, para que funcione alrededor de los 100 Hz hace falta... Hay unas páginas y direcciones donde sale muy bien la relación del tamaño de la trampa con la frecuencia que va a amortiguar, llamémosle, ¿no? Así que bueno, básicamente así lo pude resolver. Después, pese a todas las trampas que puse y demás, sentí escuchándolo un poquito al estudio gravoso, llamémosle, con un pelito de falta de agudos tal vez, o exceso apenas, un poquito de graves de más. Así que de los monitores tienen estos Tannoy tienen, por ejemplo, para darle un pelito más de agudo al Twitter, para esos casos. Así que bueno, eh, le di al dB y medio que tiene para agregar de agudos a los dos Twitter. Y bueno, y la verdad que quedó bastante bien. Bueno, básicamente eso. Después para lo que es las medias frecuencias y las altas, por ahí hay más info al respecto, o se sabe más, me parece, no sé, en mi caso era algo que tenía claro, o sea, obviamente tela, madera, cuadros, póster, lo que sea, va amortiguando un poco, evitando la reflexión de las frecuencias medias y altas. Pero en cuanto a las frecuencias bajas, en mi caso yo tenía mucho menos conocimiento cómo solucionar eso y bueno, también lo que refiere a la forma de la sala, a las aberturas y demás. No tenía tanto conocimiento dado que mi otro estudio daba la casualidad que sonaba, digamos, tenía una forma menos complicada y de entrada me anduvo bien. En vez de acá tuve que renegar mucho más. Bueno, así que era básicamente para eso, por si alguien está renegando con el mismo tema, por ahí puede sacarle algún provecho a algo. Así que bueno, saludos.